tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona, en Quintana Roo, y a través de internet, bueno, pues no solo al resto del país, sino del mundo. Muchas gracias. Mire usted, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la familia. Y en la familia, bueno, pues estamos todos, sin excepción. Solo que la familia tiene bases. Y esas bases comienzan por el apellido. Cuando se trata de todo el terreno legal, de todo lo que tendremos que enfrentar desde nuestra niñez para las inscripciones de la escuela, ya en nuestra vida adulta, para encontrar una credencial de lector, más adelante, de acuerdo al desarrollo de nuestra profesión, pues para tener acceso a créditos, a vivienda, a muchas otras cosas. El apellido es muy importante. Y para darlo, tal parece que ahí sí se rompe el esquema de las clases sociales. Recordemos que tuvimos un presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Su padre no lo reconoció. Fue una segunda pareja de su señora madre la que tuvo el valor de darles el apellido a 3 niños. De esto vamos a hablar esta noche. ¿Me acompaña para que veamos juntos lo que le tenemos preparado? Ser padre. Ser padre no debe ser producto de la casualidad o consecuencia del azar. Debe ser resultado de una actitud responsable, pensada como un proyecto de vida que tiene el futuro como destino. Porque los hijos no son y no deben ser hojas al viento. Deben ser el producto más acabado del amor. Desgraciadamente, no siempre ocurre así. Desgraciadamente hay padres que no merecen ese nombre. La paternidad implica uno de los más grandes desafíos del ser humano. La paternidad significa adoptar un compromiso con el futuro. Es aceptar el papel de guía. Es asumir un deber. Pero hay muchos padres sin brújula. Hay muchos padres sin conciencia. Residuos de un machismo trasnochado. La paternidad es apego. Es voluntad de trascendencia. Es obligación contraída de manera voluntaria y gozosa. La paternidad es dar. Es compartir, es mirarse en el otro que somos nosotros mismos. Sobre este tema siempre presente, pero sobre el que pocas veces se reflexiona, tratará este Fuego Cruzado. Porque los hijos tienen derechos no solo legales, sino morales. Pero hay padres que no cumplen. Los hijos tienen derechos desde que nacen. Derecho a un nombre, a un apellido, pero sobre todo, derecho a un futuro. Analizar este tema en este espacio también es un acto de responsabilidad, porque en la medida que se reflexione sobre este asunto, en la medida que se analice desde todas las ópticas, estaremos dándole a la sociedad una nueva perspectiva de viabilidad. Vamos, usted y nosotros, a abordar este tema. Porque la risa de un niño no se puede comparar con todo el oro del mundo, ni con toda vanidad. Mientras haya en esta tierra niños en un muladar, no tiene derecho el hombre a llamarse humanidad. Así pues, el reconocimiento de un padre, darle el apellido a los hijos, ya se da usted cuenta la importancia que tiene. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está la licenciada Karina Novelo. Ella es abogada del Instituto Quintanarroense de la Mujer. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. El licenciado Alejandro Pereira, abogado de lo familiar. ¿Cómo le va, licenciado? Noches, ya, muy el bien, licenciado gracias. David Quirós, abogado de lo familiar. Buenas también. noches, mucho gusto. Muy joven, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuántos años tienes? 25 años. Ah, te los comes, ¿eh? Te ves más jovencito. Doña Carmen Peón Cardín, ella es una madre que en estos momentos tiene un juicio para que reconozcan a su hijo. ¿Cómo le va, doña Carmen? Muchas gracias. Además de que trajo la idea para llevar a cabo este programa. Así ¿verdad? es. Gracias, buenas noches. La licenciada Katia Carrillo Martínez, integrante de la Barra de Abogados de Quintana Roo. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo está? Bien, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Y Alberto Tenorio, padre de familia. Sí. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Obligado o desobligado? Pues con mucha obligación. Mucha obligación. Eso me parece Sí. muy bien. Sí. Bueno, doña Carmen, abra usted el programa, porque nos habló de una manera
muy clara, muy abierta, muy franca sobre sus experiencias personales, que quisiera que se las comunicara también a nuestros televidentes, y sobre el juicio que actualmente enfrenta. Por favor. Bueno, mire, desde el 2001 yo inicié un juicio, el cual a la fecha está pues estancado, probablemente ya ni siquiera tenga validez. Pero ¿qué pasó en este juicio? Lo importante es que sí se llegó a una prueba de toma de ADN con respecto al papá de mi hijo. El señor nunca se presentó. En esa diligencia se comentó por medio de la actuaria, levantó el acta diciendo que el señor no se presentó. Sale la sentencia a esa diligencia por parte del juzgado diciendo que presuntamente son ciertos los hechos. Ahí yo tendría en ese entonces que haber solicitado nuevamente que se lleve a cabo otra vez la toma de muestra de ADN. Pero, pues lamentablemente no lo hice de una manera correcta. Solicité que se le pida al señor, por ser ciertos los hechos, que se le pida que él, bajo su costa, se haga la prueba de ADN, porque en realidad yo ya no contaba con el dinero que costaba esa prueba. Entonces el señor manda a decir, contesta que no, que a él no le interesa hacerse la prueba. El juez después emite una sentencia donde no le quita a mi hijo el derecho, lo prevalece, pero libera al señor de la responsabilidad que ya que para entonces ya tenía marcada por el juez, lo libera. Y esta es la hora que nunca más nadie ha preguntado dónde está el papá del menor y que nadie se ha hecho cargo, excepto mi familia y yo, de mi menor hijo, que a la actualidad ya es de 18 años, ya es adolescente, ya es adulto, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto, ¿dónde quedan los derechos del menor? Es más, mi hijo me ha preguntado, en la tele dice, ¿dónde están los derechos del menor? Si en la tele dicen que hay derechos del menor. Y en realidad se le han violado esos derechos porque nunca prevalecieron los derechos del menor, prevalecieron, en mi punto de vista, los derechos del señor, porque a él lo liberan en lugar de decir, a ver, vengan los dos y venga el niño y vamos a tomarle la prueba al menor para establecer si es o no realmente el padre del niño. Todo esto, independientemente en cuestión de procesos, tanto legal como para tomar la prueba de ADN, tiene un costo. Precisamente mi problema en mi caso fue el no contar con el dinero suficiente para poder llevar a cabo debidamente la defensión, ¿ok? ¿Cuál es el momento, licenciado Pereira, en el que deben iniciarse los trámites para buscar que hombre o mujer reconozcan a sus vástagos? ¿En qué momento debe iniciarse y cuál es el trámite a seguir? Bueno, pues es muy importante, como lo habíamos comentado con anterioridad, que el cambio de cultura que debemos de tener en nuestra sociedad es… Acérquese un poco más el micrófono. No tanto los derechos del padre como progenitor ni de la madre, sino buscar el interés superior del menor. Es decir, desde el momento que yo como padre o la mujer como madre tiene esa idea de que puede ser mi hijo, desde ese momento yo debo de empezar, porque debe de prevalecer el interés del niño. O sea, yo como hombre debo de admitir mi responsabilidad. Desde ese momento, es el momento preciso en que yo, atendiendo al interés superior del menor, debo de iniciar los trámites. Y por el contrario, es lo mismo para la madre. Desde el momento en que ella tiene conocimiento de su concepción y de la persona que puede ser el posible progenitor, desde ese momento cuando ya
ya está el producto y ya van a ser su bebé. Naciendo el bebé tiene el derecho a la personalidad. Y si ella dice, creo que eres tú, desde ese momento, pues es el momento oportuno para ejercer ese derecho. ¿Cuántas mujeres llegan al instituto así? Adelante. Por favor. En el instituto, por ejemplo, el programa pasado tuvimos alrededor de 1.260 atenciones, de las cuales no todas se pueden llevar seguimientos porque hablamos hace un momento de los recursos. No tenemos una amplia de profesionistas, abogados y demás, no podemos llevar todos los asuntos, pero sí se les da las atenciones jurídicas y en su caso canalizaciones. Yéndome un poco a lo que comentaba hace un rato. 1.260. Así es. Mujeres entre unidades móviles, itinerantes, que cubren Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, obviamente sí, Benito Juárez, exactamente, la unidad móvil. 1.260 señores dijeron, no, pues quién sabe, como tú te acostabas con varios, yo señora, ni sé. Sí, pura mujeres atendidas. Sí, bueno, es difícil que una mujer diga, este niño no es mío, ¿verdad? Claro, por eso… Se lo está pariendo, pero cuando yo hablo de hombres y mujeres es porque hay mujeres que abandonan a los hijos. Entonces los hombres podrían hacer un seguimiento para que la señora, si trabaja, pues le entre con su cuerno, aunque el señor es el que mantiene al chamaco o a los chamacos. Claro. Sí, respondiendo un poco a lo que hace un momento preguntaba, la ley, bueno, el Código Civil que rige el Estado de Quintana Roo también prevé la situación en el articulado 866, fracción segunda, en adelante, previene la situación para no llegar a las pruebas de ADN, que si hay la terminación de un concubinato, de un matrimonio, dentro de los primeros 180 días de nacido, se presume que es de la pareja, no tendría por qué haber una prueba de ADN, o en su defecto, dentro de los 300 días siguientes, hablando de alrededor de 9 meses, debería haber la presunción que es de su pareja, no debería de haber llegado a la prueba, es el momento idóneo para poder promover un juicio de paternidad, de reconocimiento de paternidad. Bueno, eso puede pensarlo el juez, pero también el señor puede decir, no, yo prefiero que me hagan la prueba claro, de ADN y entonces pagarla él, ¿verdad? Claro, así es. Ahora, pero ya no recaería. Esto es muy caro. Desafortunadamente sí en nuestro país. Afortunadamente, conforme ha ido bajando la tecnología, avanzando la tecnología, el costo ha sido menor, pero en la experiencia, para empezar en Cancún no hay quien haga esas pruebas. Sé que hay clínicas privadas que toman las muestras y las mandan a la Ciudad de México, pero esta prueba viene costando actualmente entre 15 y 20 mil pesos aproximadamente. Cuando inició el boom en Estados Unidos del ADN y etcétera, etcétera, era una prueba que costaba 50, 60 mil pesos aproximadamente. Entonces, por eso no es tan fácil llevar un juicio que en derecho se llama ordinario civil contradictorio de paternidad con pruebas de ADN, porque son pruebas muy caras y no toda la gente puede tener el recurso para estar costeando este tipo de pruebas y no tienen apoyo alguno. Ahora, psicológicamente, ¿cómo creen ustedes que influye en los niños, en su desarrollo como adolescentes y tal vez dentro de su vida adulta, el hecho de no haber sido reconocidos? ¿Esto les impacta con relación a su convivencia con la sociedad? ¿Los hace agresivos? ¿Qué efecto surte? Me permito tomar primero la palabra. Lo que es de los 0 años, o sea, desde recién nacido a los 6 años, el ser humano es cuando forma sus valores, como son seguridad, estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El no saber quién es papá crea una grandísima inseguridad. Muchísimas veces, sin darse cuenta el por qué la madre, que generalmente en nuestro país el abandono por lo general es el del hombre, no el de la mujer. Hay un índice mucho menor que la mujer abandona a los hijos, porque sí hay. Y que ven ascenso, ¿eh? Tristemente, pero sí es menor el índice de las mujeres que abandonan a los hijos que el de los hombres. ¿Cuál es la problemática? Que aquí no tienen figura paterna, y el ser humano está diseñado para tener figura materna y paterna. Entonces, ese aislamiento, o sea, emocionalmente, pues solo tengo mamá. Entonces, ¿y de dónde viene solo de mamá? Eso sí es, en primer lugar. Luego, el nombre, como decía, efectivamente, pues eres hermano de tu mamá.
¿qué apellido traes? O eres hijo de, de tus abuelos, o sea, no hay una lógica. ¿Por qué? Porque desde ahí la identidad de la persona ya empieza a ser afectada, porque ahora ya tenemos el nombrecito, pero siempre ha existido. ¿A qué le refiero decir el nombrecito? Antes nos decían el bullying, ahorita ya existe el bullying, y el bullying existe no solo en la secundaria, ahora ya se conoce por los medios de comunicación, por la tecnología, pero los niños, ¿tú no tienes papá? Desde el kinder, es increíble al estrés que son sujetos o a la discriminación por parte de los mismos menores. Es diferente, no digamos la reacción, porque, por ejemplo, puede no tenerse papá porque el papá murió. Es una situación diversa. Puede no tenerse en ese momento papá porque él trabaja, se fue de bracero a los Estados Unidos, pero manda dinero, está al pendiente y promete regresar. Es diferente esa lejanía, esa ausencia, esa falta de figura paterna a la del no reconocido. Por supuesto. Si me permite. Retomando un poco lo que comentaba la licenciada, también una cosa de las más preocupantes que se ha visto dentro de la psicología es que suelen repetir los patrones de conducta. Es decir, un menor de los 0 a 6 años, exactamente, de los 0 a 6 años que crean su personalidad y demás que conocen los psicólogos, crecen con ese patrón de conducta y suelen ser repetitivas. Y es muy preocupante. Su micrófono, por favor. En mi caso, si me permiten, mi hijo a los 3 años ya iba a la escuela, yo viví con mis papás desde que nació mi hijo. A los 3 años me separé por 1 año de ellos, viviendo sola con mi niño. Y en ese tiempo él, pues yo lo veía triste, enojado, y le comenté, ¿qué te pasa? Me dice, es que en la escuela me dicen que no tengo papá. Agarré una foto del papá y se la enseñé, se la puse en la mano, y él esperaba que la foto le hablara. Yo me sentía que se me rompía el alma. Ya le expliqué que era una foto y que no le iba a hablar, ¿sí? A pesar de crecer con con los hermanos míos o con mi papá, no es lo mismo. Sí hay una figura, pero no es la misma función que la de un papá. Sí hay diferencia. He tratado siempre de buscar la manera de que él esté tranquilo, pero siempre hay esa parte interior en una persona no reconocida de por qué mi papá, qué le hice, por qué se comportó así conmigo, ¿sí? De buscar culpables. En algún tiempo también me culpó de que por mi culpa, porque a lo mejor le peleaba con él o a lo mejor algo le hacía, ¿verdad? Su papá se fue y lo dejó. Otro tiempo me dijo, mamá, disfrázate de otra señora para que puedas hablar con mi papá y le digas que venga a verme. Quería que me pusiera peluca o que me disfrazara de algo para que yo pudiera hablar con él. Pasó por todas esas etapas. En la actualidad pues ya es un adulto y bueno, él quiere conocer al papá, quiere hablar con el papá y aparte tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Lamentablemente las cosas no han salido de manera de que ya se haya dado ese acercamiento. Bueno, en complemento me gustaría agregar algo respecto al planteamiento de la pregunta que nos hace. Comparto el pensamiento de las abogadas respecto a la figura paterna y la afectación que tiene en la psicología de los menores, en su desarrollo y el cual se ve reflejado cuando llegan a ser adultos. Comparto. Si la pregunta es en efecto el apellido o no apellido hacia un menor surte alguna afectación psicológica, se ha determinado que, por ejemplo, no es lo mismo que un menor de 6, 7 años le quite yo el apellido a que yo se lo quite a una persona de 20 años o de 18. Las afectaciones son diferentes. ¿Y hay quien se los quita? ¿Cómo? ¿Hay quien se los quite? Es lo que ellos hacen, sí, la misma autoridad, porque como padres tú tienes el derecho, le pones tu apellido a alguien que dices es mi hijo, pero a través del juicio y las pruebas de ADN y la tecnología descubres que no es tu hijo.
Después de 20 años te dice la mujer, Ah, ¿sabes eso qué? le pasó a Vicente Fernández, ¿no? ¿Sabes qué? No es tu hijo. ¿Cómo ves? ¿Sí? Entonces, lo que ha determinado o el pensamiento que llevan los juzgadores es decir, con el interés superior de los menores, los juicios de ponderación, determinar y el choque de principios de derechos, la flexibilidad. Entonces, bajo las mismas circunstancias, con los mismos argumentos y en el mismo caso, en algunos voy a decir, procede a quitarle el apellido. Digamos, si la persona tiene 18 años, yo te voy a decir que no, ya no tienes obligaciones para con él, no puede heredar de ti, no, nada, pero su apellido no se lo quitas, porque el apellido es lo que nos da la identidad ante la sociedad, ante los individuos. Si a sus 18 años yo le quito su apellido, sí lo voy a afectar psicológicamente. En cambio, si el menor es un menor de 5 años, de 3 años que no ha ingresado a la escuela, y tú has descubierto que no eres el progenitor, quítale el apellido, no va a tener ninguna afectación psicológica, no va a sufrir ningún daño. ¿Por qué? Dice, porque la entidad la empezamos a ver cuando nos relacionamos entre los seres humanos. Mi nombre es Alejandro Pereira. Sí, cuando empiezo a interactuar con los demás miembros de nuestra sociedad. Entonces muchas veces dicen, vamos a hacer ese juicio de valores, porque también va a ser sería injusto que a los 3, 4 años que tiene el niño, tú descubras a través de la prueba de ADN que tú no eres su papá. Y no te puedo obligar a que cumplas derechos que no son tuyos hasta que cumpla 18, 20 años. Obligaciones que no son Obligaciones, sí, que no son tuyas, perdón. Sí, entonces es algo muy, muy interesante con este nuevo sistema de impartición de justicia, donde sí, no, y cuál es la identidad que nos define ante los demás. Entonces, David, dentro de tu juventud, en tu generación, ¿cómo observan todos estos conflictos? Pues cuando hablamos de menores siempre hay un grado de importancia acerca de cómo se va a proteger a los menores. Tanto así es que la Corte hace no mucho tiempo emitió un protocolo de actuación cuando en procedimientos en la vía judicial se puedan llegar a afectar los derechos de los menores. Es un protocolo que se ha destinado precisamente para que los juzgadores, ya sean federales o incluso del fuero común, porque aunque quien lo emita es un juzgador federal, la idea es que todos los juzgadores de todos los niveles, sin importar el procedimiento en el que se diriman, sean procedimientos familiares, sean procedimientos civiles, pero se pueda llegar a afectar de manera directa o indirecta el derecho de algún menor, se tengan que salvaguardar ciertos aspectos de la integridad psicológica o emocional o incluso a veces hasta física del propio menor. Y yo creo que es una importancia que se le debe de estar dando a estos derechos y que se le debe de explicar incluso a la sociedad misma, porque muchas veces los menores o los niños o los adolescentes o a veces los adultos como padres no tienen idea de toda esta gama o catálogo de derechos que tienen a su alcance para poder alcanzar y proteger los derechos de sus hijos. Y creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer nosotros como sociedad e incluso el gobierno mismo, de poder canalizar y poner al alcance de la gente todos estos protocolos y todos estos derechos para que ellos tengan conocimiento de lo que pueden hacer. Bien, vamos a regresar en un momento con la posición de los padres de familia, ¿le parece? Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto.
Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. ¿Qué opina usted de la frase muy tradicional de que en México los hijos solo son de las mujeres? Que sí, que es porque nosotros somos las que primero los traemos al mundo, después tenemos que enseñarles poco a poco cómo va la vida en proceso y después los valores. Precisamente la mujer la que en casa se queda, procura y cuida a los hijos, porque peculiarmente la mujer es la que ve la educación del niño, ya que el hombre pues por muchas jornadas laborales pues casi no está en casa. No, no es correcto, son de los padres y de las madres, los dos tienen el mismo derecho y la misma responsabilidad. Son más de las mujeres que de los hombres, pero les pertenecen también a los hombres. Pues está equivocada, yo creo. Los hijos son de los dos, ¿verdad? Y los dos son los que deben de atender al hijo. Tuve mi ayuda para que lo hicieran, ¿no? Así hay muchos papás tontos que dicen, ella tiene la custodia, cuando es de los dos. Los hijos pertenecen a los dos, tanto la responsabilidad como papá, como mamá. Día de hoy, con la vida actual que se lleva, este ritmo de vida tan rápido, con los medios de comunicación, es imposible que dejemos toda la responsabilidad de las mamás. Ya los mandilones ya se quedaron en el tiempo de atrás, ahora ya es por el mismo cariño, por la misma relación, por el mismo hijo, la responsabilidad de los dos. Y día de hoy es muchísimo, muy importante la unión de los dos para los valores que ya se perdieron, que se siguen perdiendo. Se tienen que estar los dos papás. Con sus profundas miradas solo nos piden piedad, sus tiernos corazoncitos solo quieren palpitar. Don Alberto, ¿cuál es su posición al respecto? Pues mi posición, yo considero de que sí es algo muy importante de que se le apoye, porque si en mi caso, por ejemplo, que soy varón, pues me pasó, quizás por mi juventud, por mi madurez, no pude yo defender más y se me salió todo de las manos. Y hasta la fecha, pues no tengo ni el conocimiento ni en dónde están. ¿Y en dónde están quiénes? ¿Dónde están quiénes? La niña, mi hija, porque se fue con ellos, se desaparecieron de mi vida completamente. Yo siempre quise tomar las cosas de una forma responsable, con pláticas, platicarlo, llegar a una solución. Pero desafortunadamente los padres de ella, al ser ella también un poco inmadura, la manipularon y todo lo hicieron a como ellos quisieron hacerlo. Cuando yo quise reaccionar y dije, no, pues le digo, pues si no, pues ¿cómo consideras de que es tu hija? No, pues vamos a hacernos una prueba, le digo, aunque yo junte el dinero de poco en poco, pero no la vamos a hacer, le digo, para que esto se aclare. Yo quiero que todo quede transparente. Y quiero ser responsable de mi hija, porque es mi hija, yo así lo considero, le digo.
Y me dice, no, pues está bien, yo estoy muy de acuerdo, pero cuando yo ya regresé, ya se habían ido. Ya ella ya se había llevado a la niña, ya los padres como rentaban también se fueron, ya no pude dar con el paradero de ellos hasta la fecha. Pasó el tiempo, pues yo tengo mi esposa ahora, soy padre de 3 lindos hijos, pues bendito Dios todo marcha bastante bien. Yo estoy aquí en realidad porque sí me gustaría, tengo los más grandes deseos de que si en mi caso no lo pude ver que se solucionara, pero que haya la oportunidad para tantas familias, tantos hijos que crecen sin padre, sin madre, que haya esa oportunidad para que de cierta forma, ya si voluntariamente no quieren ceder, pues aunque sea obligadamente, cumplan con las responsabilidades, no tanto porque ellos estén bien como padres, sino los hijos estén bien. Porque yo me doy cuenta, yo al haber crecido con un padre inválido de una pierna, económicamente sufriendo, yo sé qué cosa es sufrir, pero hasta ahorita afortunadamente no sé qué cosa es estar sin madre o sin padre. Y soy un afortunado. Y tampoco me gustaría que mis hijos, ni ninguno, pase ese tipo de problemas. Porque el dinero, si no hay dinero, pues te quedas con los brazos cruzados, con impotencia. Pero si hay un apoyo por parte del gobierno, por parte de la sociedad, yo pienso que sí es muy importante que nos apoyen, porque sin eso, nada más nosotros no podemos. Hay renglones que ustedes han tocado reiteradamente. El derecho de los niños. Así es. Es lo más importante, el derecho de los niños. ¿Y se han preguntado en dónde terminan los derechos de los niños que están vendiendo chicles en la calle? Y la autoridad se pregunta dónde están los derechos de los niños, de los globeros, y de los que traen allá 2 globos en las nachas, moviéndolas como payasitos en las esquinas. Y han pensado también como autoridades y como padres en todos los niños que son explotados en el campo, los que están en las siembras de marihuana, los que están en la sierra de Guerrero, en la amapola, con los dedos destrozados. Y entonces yo digo, ¿no creen ustedes que como adultos hablamos mucho de los derechos de los niños? Cuando la verdad es que ninguno está preocupado por los derechos más que de unos cuantos niños, que a veces son los suyos, a veces son los ajenos, pero que no dejan de ser unos cuantos. Pero nos llenamos la bocota del derecho de los niños. 1, 2. Dicen ustedes que los patrones de conducta se repiten, ¿verdad? Bueno, y entonces yo me pregunto, ¿y la madre que se quedó con ellos de qué sirvió? Porque yo veo que se recrudecen las penas en contra de los violadores, ¿verdad? Se recrudecen las penas y la autoridad y los institutos de la mujer, mi querida licenciada, y la Procuraduría Especial y las Fiscalías Especiales para el maltrato a las mujeres, están ahí muy presentes, muy burocráticas, son elefantes blancos, pero al final no sirven para nada. Ni ha disminuido el maltrato de las mujeres, ni ha disminuido la violencia intrafamiliar, amenazan por todos lados, mujeres que se van a la Cámara de Diputados, a la de senadores, andan bla, bla, bla por todo el país hablando de los grandes derechos de las mujeres y de que ya no hay que dejarnos golpear, y ni una más. ¿Y las madres que educan a los golpeadores, dónde están? ¿Dónde? Los institutos, las procuradurías se han forjado como objetivo decir, vamos a darles pláticas a las mujeres para que eduquen a sus hijos de tal manera que estos patrones de conducta no se repitan. ¿Lo han hecho? Me parece que no. Agarramos al Chapo, pero no tenemos ninguna clínica de rehabilitación contra las drogas que sea del Estado. Ah, pero el Chapo ya está tras las rejas. Sí, pero va a haber muchos chapos mientras haya consumidores. Y va a seguir habiendo muchos golpeadores. Y nadie va a respetar los derechos de los niños mientras la autoridad lo único que haga sea castigar y fijar reglas y poner pruebas de ADN y obligar y hacer mano de cochino y te meto a la cárcel. ¿Y qué?
¿De verdad la sociedad ha cambiado? ¿Qué les parece si me lo contestan cuando regresemos del corte? Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Qué opina de los hombres que no reconocen a sus hijos? La verdad yo creo que es algo que los hace sentirse aparentemente poderosos sobre una persona, pero es algo malo porque están destruyendo a una persona
y se están destruyendo ellos mismos al negar su herencia, al negar su propia identidad a otra persona que viene de ellos. Es mucho los casos donde los hombres se dan la vuelta y tan fácil dejan a la mujer cuando no debe ser así, ¿no? Al menos deberían ser responsables, ya que es una acción que hacen los dos. Está muy mal, ¿no? Porque si uno es muy hombre para hacer las cosas, hay que responder, ¿no? Y hay que tener responsabilidad para hacer esas cosas. Digo, si uno no quisiera hacer eso, hay que planificarlo, ¿no? Porque existe una planificación familiar o algo así. Es parte de la responsabilidad y de las consecuencias, ¿no? Hay que pensar bien lo que se hace. Muy mal, ¿verdad? Porque si nos quejamos de tantos jóvenes que andan en el mundo, que les dicen que ni estudian ni trabajan, pero ellos no tienen la culpa lo tienen los padres. Es un acto de cobardía, yo creo, por parte del hombre, por miedo o por falta de responsabilidad. Yo creo que todo conlleva a la falta de educación que le pudo dar, la falta de un padre si es que le pasó lo mismo al señor, o falta de moral, yo creo, más que nada. Sí, como me pasó yo con el papá de mis hijos, que me abandonó por otra mujer. Y fue un cobarde porque ni se acuerda si existe o qué. Y mi hijo, el más grande, siempre me dice: mamá, ¿por qué nos hizo eso a mi papá? Y todo. Es lo único que yo puedo opinar, que son unos cobardes. Si este llanto no conmueve lo que le queda de amor, se ha convertido en un paria, aunque le llamen señor. Bueno, pues nos quedamos con el signo aquí grandote. ¿Quién quiere empezar? No sé si me permite, licenciada. Adelante. Nada más haciendo hincapié, el Instituto Quintanarroense de la Mujer no realizamos las leyes que ya nos rigen al Estado. No creo que la descalificación de que nos sirve para muchas cosas sea la correcta. El Instituto Quintanarroense de la Mujer tiene capacitaciones precisamente para esas... No te sientas agredida ni tú ni el instituto. No. De cualquier manera nada, son elefantes blancos que no nos han servido para nada. Existen las capacitaciones, ¿verdad?, que se le dan a las mujeres víctimas de violencia. Yo no veo que baje nada, y mientras los resultados sigan siendo los mismos, no solamente es el instituto, está la Fiscalía Especializada y la Procuraduría del Menor y la otra Procuraduría para las mujeres con un ojo tuerto y el otro bueno. O sea, hace un momento preguntaba de las capacitaciones. El Instituto Quintanarroense de la Mujer sí tiene las capacitaciones, sí se han impartido las capacitaciones. Ahora bien, las herramientas que nosotros tenemos son, como usted bien mencionaba, el DIF, Procuraduría y demás instancias como el Poder Judicial y segundas instancias. Desafortunadamente es cuando nosotros al llegar allí, el Instituto de la Mujer es un elefante blanco que sirve para brincar políticamente, porque de la otra manera nada más es una mesa de trámite para canalizar. No, se realizan las gestiones personalmente con las mujeres que llegan víctimas de violencia. Ahí no llegan las mujeres y te canalizo a la Procuraduría a ver si te hacen caso. Allí te acompaño a la Procuraduría como tú, en mi caso, como tú, licenciada, que no te cobra ¿y me traes unas? Claro, le traigo cuanta usuarios y testimonios requiera. De hecho, ahorita acaba de suceder hace un mes, en el mes de diciembre tuvimos un caso muy especial en el cual sucedió algo bastante fuerte y el Instituto Quintanarroense de la Mujer estuvo presente y se hizo la recuperación de los menores, a pesar de que el señor era primo, hermano, no sé qué, de tantos ministerios públicos y demás, y que GEAVI, que es un grupo especializado de atención a la violencia de género y de la mujer que nos ha apoyado siempre, se hizo la recuperación de 3 menores, así como se han hecho la recuperación de muchos menores. El instituto acompaña y da ese seguimiento también de trabajo social y psicológico a las mujeres, no se les canaliza, se les da la atención directa. Adelante. Bien, yo considero que las leyes son buenas y quienes las aplican no son malas, son pésimos. El error no es legislativo, porque la intención del legislador es excelente. El problema está que a la hora de aplicarla, simplemente no lo hacen como se debe de hacer. En primer lugar, si nosotros en la calle vemos a alguien robando, eso se llama flagrancia y el Ministerio Público o cualquier ciudadano lo agarra y lo puede llevar ante la autoridad. Pero si vemos, ¿han visto los de las patrullas y se van? De acuerdo, si vemos a un menor, como decía, vendiendo globos, chicles o cacahuates, ese es un crimen mucho más grande que estar robando. ¿Por qué? Porque ese menor constitucionalmente tiene derecho a la educación, a una vida sana, al libre esparcimiento. ¿Y quién hace algo cuando lo ven vendiendo en la calle? Nadie. Ya bien lo decía el juez Baltasar Garzón de España, eso sí es un crimen, eso
Sí es lo que debe corregir la autoridad, porque esas criaturas son los futuros ninis. Porque si nosotros no los atendemos, no los va a atender nadie. Y ellos son la base de nuestra futura sociedad. ¿Qué estamos haciendo como gobierno, como entes privados, como lo que somos como seres humanos? ¿Dónde los estamos apoyando? Esos son crímenes. No solo el que roba, no solo el que mata, no. Al que le roba la niñez, el derecho a la educación, eso. Y el problema es que nuestras autoridades, no solo en materia municipal, estatal y federal, sino, la verdad, las entes, las ONGs, por más que quieran, no pueden solos. Y esto es cuestión de combinación de voluntades. No solo es el ente público, sino también es el ente privado. Y si no se combinan, no es posible la solución. ¿De qué nos sirve? Yo comentaba hace un rato, antes de entrar a cámaras, cuál es el problema cotidiano que debe tener la abogada y nosotros abogados también. Cuando llegamos a un juzgado de primera instancia, un familiar, cuando la ley te dice que el notificador, en términos jurídicos se puede llamarse ministro, ejecutor o actuario, tiene la obligación de ir a notificar. ¿Qué nos pasa en la práctica? Que si nosotros no vamos al juzgado familiar y le rogamos, suplicamos, enamoramos y casi invitamos a cenar al actuario o a la actuaria, no hace su trabajo. Bueno, y eso sí es que no le das una lana también. Prefiero evitar el comentario en ese aspecto, pero sinceramente hay que estar pidiendo cita para que tu trabajo y el derecho de los menores sea respetado. Cuando el Código Civil te dice en forma expresa, el derecho a la niñez es de orden público. Pero si tú vas y quieres notificar a un señor para que pague la pensión alimenticia, ponte en la cola, pedirle cita al actuario del juzgado de primera instancia para ver cuándo te la dan y tú lo tienes que ir a buscar y que llevarlo, porque si no, no va solo. Eso no lo dice la ley, pero eso es la práctica cotidiana. Así es. Por eso nuestras instituciones, la ley te dice qué es lo que tienes que hacer, pero en la práctica nuestras instituciones no funcionan. Así es. Perdón. La Procuraduría, en lo que estaba comentando la licenciada, llega una mujer víctima de violencia, llega la Fiscalía Especializada para la Atención a la Mujer con sus menores hijos, me acaba de golpear a mí y a mis 3 hijos pequeños. ¿Qué hace la licencia, los ministerios públicos, para no generalizar? ¿Qué hacen los ministerios públicos? Ok, te levanto tu denuncia, te la hago, toma el citatorio, llévaselo y dile que venga a hablar conmigo. La mujer se va con sus 3 hijos golpeados y regresa más golpeada. Es lo que decía yo en un principio. La ley es buena, quien la aplica no. Claro. Es exactamente lo que dije. A una señora, a una muchacha en un autobús, y estaba la fiscal que le levantó el acta. Entonces la señora le reclama aquí mismo en el programa, ¿no? Dice, es que yo fui con usted a levantar mi acta de violación. Sí, pero no me trajiste testigos. No, me quedé así, le dije, no puede ser. Es que hay mucha incongruencia. Se tuvo que haber parado el autobús abajo de una luminaria, además, ¿no? Porque a lo mejor no lo vio bien. Oiga, había luz, porque si no lo vio usted bien, pues a lo mejor no lo puede identificar. Y además te violó con pasajeros. Oye, ¿qué es eso? Bueno, si me permite hacer un comentario en respuesta a su primera pregunta, comentábamos aquí los presentes, ¿sí? Nuestro país, ¿qué hace en ocasiones? La mayoría de veces, copiamos los prototipos de otros países, sus leyes. Como lo comentaba la licenciada, nuestra legislación es buena, porque la copiamos de otros países de primer mundo. La legislación es buena. Lo que la gente que se encarga de impartirla es la que hace que sea así. El sistema es bueno. Los que cometen los errores son los que no tienen el nivel cultural ni educativo de los países en donde rigen esas leyes. Porque bueno, no solamente es el que juzga, sino el que golpea, el que no le dé el apellido. Bueno, pues del otro lado de la barandilla también está esa parte. Entonces yo comentábamos, ¿qué pasa en los países de primer mundo? Volviendo a Francia, a Estados Unidos, ¿qué hacen ellos cuando dicen los alimentos y el interés interés superior menor del menor es de orden público? Lo decía la abogada. El mismo Estado se hace cargo. Llega la mujer y dice, tengo 3 niños y necesito para comer. El mismo Estado saca un cheque de las arcas de gobierno y te dice, aquí está, porque sí es de interés público, ¿sí? A la sociedad nos preocupa, nosotros hacemos eso, ¿sí? Entonces nuestro sistema, ¿por qué no copiamos ese tipo de programas?
Porque habría que verlo desde todos los ángulos. Otro de los ángulos, por ejemplo, en los países muy desarrollados, es que hombres y mujeres se cuidan de no tener hijos hasta en tanto no están ciertos de quién va a ser su pareja, ¿verdad? De cómo va a ser y todo. Mientras, bueno, pues eso no quiere decir que se repriman, pero sí utilizan todos los medios a su alcance para disfrutar de su existencia, tener una vida sana y, llegado el momento, adoptar y aceptar las responsabilidades que conlleva su etapa adulta. Esa educación no la tenemos. En parte no, y pero tan no la tenemos que, bueno, pues ahí está el número de jovencitas de secundaria embarazadas, ¿verdad? Difiero un poco. Sí, efectivamente, en la juventud hay cierto índice donde sí cuenta un poco el punto de la educación, pero creo que también este tipo de problemáticas no solamente se refiere a jovencitas, lo que es la irresponsabilidad del hombre también incluye matrimonios. Sí, claro, pero estamos hablando de los principios y de las adaptaciones para la ley, que todo empieza, doña Carmen, con la educación, y la educación normalmente la recibe reforzando uno el de comentario jóvenes. que hace usted, es muy importante, es la educación de la sociedad, porque como dice usted, ya agarraron al Chapo Guzmán. ¿Qué pasó con todos los adictos, con todo eso? No es cierto. Si comparamos con otros estados donde toda la droga es legal, desde heroína, cocaína, y tú vas con un ciudadano, por ejemplo, Holanda, le dices tú, no, yo tengo una cultura, yo no uso nada de eso. ¿Y para qué la quieren? Para los turistas que vienen de otros lugares. Sí, si quieren, mátense. Exacto, su cultura, la educación social de ellos, ya saben lo que es bueno y lo que es malo y las consecuencias. O sea, bueno, nos tenemos que ir porque el tiempo se nos terminó, doña Carmen. Estamos de acuerdo que también la irresponsabilidad del hombre es por cultura. Del hombre y de la mujer, que de la mujer. Sí, de los seres pero humanos. Es más la irresponsabilidad. No, es pareja, ¿eh? Bueno, es pareja, porque las señoras también que chantajean al hijo, mira, todo te lo doy yo porque tu papá es un irresponsable, esa también es una forma de asesinar, y de esas yo conozco muchas, ¿eh? Estoy de acuerdo. Cerramos el programa, por favor, con algo que quieras decir. Pues yo creo que lo importante aquí es retomar que siempre va a haber una ponderación de los derechos. Retomando un poquito como iniciamos el programa acerca de la prueba de ADN y los menores, todos somos sujetos de derechos y obligaciones. Siempre hay que ponderar qué derecho debe de prevalecer, y creo que todos debemos de estar de acuerdo y comprender que el derecho del menor va a estar siempre por encima de todo. Y que se hagan gratuitos los ADNs, ¿no? Yo solamente una recomendación a todos los padres de familia, que ahora ya no sea, es que es mi derecho como mamá, es derecho del papá, no quiero que lo veas, sí quiero que lo veas, no, piensen que es el derecho del niño. Es el derecho. En la salud mental del niño. Por favor, licenciada. Así es. Y estoy de acuerdo con lo que comentaban mis compañeros. Antes de pensar en qué me conviene más como mamá o como papá, pensar que siempre va a prevalecer el derecho del menor y la afectación va a ser para el crecimiento de los mismos. Don Alberto. Pues para mí, yo pienso que lo más importante es el menor. En él, porque él es el indefenso, él es el que más daños se lleva. Porque uno como adulto, pues, sabe uno, por ejemplo, quitarse el golpe de encima, como digo él, pero él que está comenzando en su etapa de vida y aprendizaje, pues, ¿qué está aprendiendo? Está aprendiendo cosas injustas. Entonces, es muy importante, más que el derecho de uno como papá, el del niño. Katia. Pues yo invitaría tanto a la sociedad civil como a autoridades a que trabajemos juntos. Más que nada, el despertar de la sociedad civil para que se pueda realmente proteger los derechos de las menores, porque las leyes ahí están. Pero si nosotros como ciudadanos no hacemos que se cumplan, va a seguir la impunidad. Carmen. Pues precisamente apoyo lo que dice la licenciada, pedir a las autoridades que se acabe la impunidad y que cada quien, hombres y mujeres, independientemente de su educación, se responsabilicen y prevalezca el derecho del menor. Y solicitar a las autoridades, pues hacer lo necesario para que precisamente las pruebas de ADN que van a beneficiar en primer lugar al menor, a los menores, a los hijos, y en segundo lugar al hombre, porque es la prueba de ADN, la prueba de parto, es como una prueba de parto para el hombre. Entonces, por favor, solicito que se hagan gratuitas las pruebas de ADN, eso ayudaría mucho. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Lilia Arellano, yo los espero aquí la próxima semana, pues con otro tema que seguramente va a impactarnos como en el que yo espero que
algo quede en su mente. ¿Sabe para qué? Para la salud mental. No más delincuentes. Y esos están surgiendo de nuestras familias. Gracias y muy buenas noches.